Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente una semana más, a las 3 de la tarde arranca nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Bueno, hoy más Haciendo Amigos que Andalucía que nunca. Ya estáis viendo de entrada los que nos recibís a través del vídeo que están pasando cosas no muy normales dentro de lo que es la tertulia. Bueno, ya sabéis que esta tertulia pretende hacer... Nosotros pretendemos, no sé si lo conseguimos o no, el mejor análisis de la actualidad, especialmente política, en Andalucía y también en España. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, que se emite por ahora, pensamos ir reconquistando más tierra, por ahora en Málaga, Granada, Almería, Jaén, a través de la red de emisoras de Es Radio, y que te llega también por ahora con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. No porque, lo de por ahora en este caso, no porque pensemos perderlo, sino porque deseamos que sumar nuevos patrocinadores pues en el resto de provincias, en Granada, en Málaga y en Jaén, puesto que una de las cosas que pretendemos es difundir la necesidad de que el que vaya a salir de su casa a hacer turismo se fije primero en las zonas más cercanas, que tienes cosas espectaculares que ver en Málaga, cosas únicas en el mundo en Granada, cosas que no vas a ver en ningún sitio en Almería y cosas insuperables en Jaén. No te metas esas kilometradas para ir a ver cosas que son peores que las que tienes cerca de casa, hombre, de verdad te lo digo. En fin, en una semana... Y esto lo podríamos decir al principio de cada semana de tertulia, de tertulia Haciendo Amigos Andalucía. En una semana en la que, sí, el gobierno socialcomunista se ha vuelto a superar en miseria, en desvergüenza, en repugnancia. El gobierno socialcomunista ha tratado esta semana, el miércoles en concreto, de colarle al resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas ómnibus, que significa, pues te meto una pila de decretos y de leyes nuevas para que las apruebes todas de golpe. Y si no apruebas todas de golpe, no se aprueba ninguno. Y uno podría decir, hombre, qué eficientes, ¿no? Vamos a aprobar todo y así perdemos menos tiempo. Pero claro, es que resulta que hay medidas que son de interés general y otras que son de medidas de interés general del socialcomunismo. En ese paquete de medidas había, por ejemplo, ayudas para la Comunidad Valenciana para los afectados de la DANA. Estaba la revalorización de las pensiones. Había ayudas para que a la ciudadanía le resulte menos gravoso el acceso al transporte público. Y, junto con todas esas medidas, pues medidas de socialcomunismo puro y duro y algunas de respuesta al chantaje independentista y nacionalista, como por ejemplo regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco. Oye, qué alegría más grande que por fin hemos asistido al momento en el que un grupo suficiente de fuerzas parlamentarias le han plantado cara al socialcomunismo y le han dicho no. Mire usted, si usted quiere aprobar lo de la DANA, cuente con mi voto, pero no junto con el resto de medidas. Si usted quiere medidas para favorecer el acceso al transporte de la ciudadanía, cuente con mi voto, pero no junto con sus medidas socialcomunistas. Si usted quiere revalorizar las pensiones, aquí estaremos, pero no a costa de aprobar otras decenas de medidas. Han votado en contra de ese paquete ómnibus el Partido Popular, Vox y Juntos por Cataluña. Este último partido con el que simpatizo cero, pero que a ver si nos damos cuenta de que es absolutamente necesario para, a pesar de las profundas diferencias que PP y Vox puedan tener con él, intentar lo antes posible, más pronto que tarde, sacarnos de este infierno socialcomunista. En fin, tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Sé que os debo una explicación por lo que estáis viendo. 30 segundos y os la doy. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso.
El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues estamos hoy emitiendo parte de esta tertulia Haciendo Amigos Andalucía desde Fitur, porque bueno, pues tenemos estas obligaciones también. Y además, qué mejor sitio para hacer una tertulia con la que pretendemos, entre otras cosas, aparte de nuestro análisis, pues promocionar turísticamente Málaga, Granada, Almería y Jaén. Yo me he venido desde Almería y Enrique Canivel, que está a mi lado, más apretados a lo mejor de lo que nos gustaría, pero este es el recinto que tenemos aquí en Fitur para hacerlo, pues está aquí a mi lado y se ha venido desde Málaga. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en la Feria Internacional de Turismo, ya por la 45ª edición, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Aquí hay más de 150 países presentes, ¿no? Para promocionar el turismo, un turismo que, por supuesto, tanto vuestra provincia como la de Málaga, pues son referentes. En el caso de Málaga, bueno, pues ya sabéis que desestacionalizado el turismo y aquí hay pues varios municipios vendiendo un poco su oferta turística, cultural, a nivel de deporte y demás. Y bueno, pues desde aquí nosotros también, y también reivindicando, porque hace falta esas infraestructuras que tienen que llegar también a la provincia de Málaga y que, como hay un gobierno, pues bien contabas antes, que se dedica a aguantar, ¿no? A aguantar sin mayoría para gobernar, pues no nos llegan porque no hay presupuestos, no hay nada y además hay ninguneo. Así que, en Esto es lo fin, que tenemos, esto es lo que lo que tenemos. tenemos. Un abrazo para todos los compañeros, por cierto, que están ahí. No, Ignacio Pozo. no he venido a Fitur, pero porque tenía cosas bastante mejores que hacer, incluso, y esta ya es buena, la de venir a Fitur, y además, yo no sé si se puede contar cuál es el escenario, pero es un escenario espectacular y que a quienes nos gusta la historia, pues nos da muchísima envidia y me voy a apuntar a una visita a ese escenario. Ignacio Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes, Granada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, cuando queréis tenéis este recinto. Yo estoy ahora mismo en la Casa de los Rosales, que era una familia importante de Granada en los años tras el alzamiento nacional y en el que dieron cobijo a García Lorca, como tú bien acabas de decir, por el tema histórico. Y es una historia truculenta, pero que muy falseada por la clase dominante y sobre todo por la pseudo-progresía, porque nada de lo que nos cuenta fue realmente como sucedieron y sí, cuestiones que desvirtúan muy mucho lo que nos han ido contando y lo que nos han querido vender los progresistas, ¿no? Los pseudoprogresistas y los manipuladores de la historia. En cuanto a dónde encontráis, pues evidentemente, como acabáis de decir, sin infraestructura no hay progreso y la Andalucía oriental, que representa las provincias en las que estamos emitiendo este programa, tienen muchas carencias de ellas y evidentemente ha sido por la dejadez de los gobiernos, básicamente, lógicamente, de los gobiernos del socialista, que son los que han estado gobernando esta parte de España y que evidentemente no han puesto a los pies de los caballos en cuanto a renta per cápita y en cuanto a progreso. Vendemos cultura, que es porque lo que tenemos ya de monumentos y de turismo rural o de las maravillosas playas y las maravillosas montañas que tenemos que nos rodean son suficientemente atractivas para que puedan venir millones de personas y de hecho pues creo que fueron 38 millones de visitantes los que tuvimos el año pasado. Y si eso es importante, más importante aún es el aspecto económico. Una sociedad que no invierte, que no tiene industria, que no tiene otro tipo de ingresos, que con independencia de la cultura, pues resulta que estamos en un 17-18% del Producto Interior Bruto que nos viene a través del turismo. Por lo tanto, hay que mimarlo, hay que potenciarlo y hay que estar siempre acompañando a las empresas que apuestan en ese sector tan importante para nosotros. Mira, voy a decir una cosa, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero parece ser que alguna gente la imagen que tiene sobre mí es que soy una persona muy osada. A lo mejor es por cosas como la que voy a hacer ahora mismo, pero qué chulo sería, yo estaría dispuesto a ir y yo creo que Enrique y José también, una edición de la tertulia Haciendo Amigos Andalucía desde la Casa de los Rosales allí en Granada. Ignacio, Cuando ¿cómo lo ves tú queráis. para gestionar eso?
Pues yo, cuando queráis, vamos, no hay ningún problema. Solo nos falta un paso. José Fernández, buenas tardes. Y además tenemos aquí un restaurante que es Federico, el restaurante García Lorca, que se come estupendamente. Entonces ya no hay ninguna salvedad por parte de José Fernández. Buenas tardes, José. No hay ningún problema. Buenas tardes a todos, queridos amigos, compañeros, señoras y señores. Respecto a la excelente ubicación de Ignacio, yo siempre me he preguntado cómo es posible que hayamos dejado en España que vengan de Irlanda a sentar las bases de la historia nacional. Es algo que siempre me ha sorprendido. Sí, son falsificadores de la historia, han vivido de las subvenciones y como lo que vendía y pagaban las administraciones del momento era esa falsedad, porque si hubieran dicho la verdad, evidentemente, por muy doliente que fuese, no hubieran tenido esas subvenciones y esas posibilidades de editar los libros que han editado y de acceso a los medios de comunicación que han tenido para vender sus productos. Pues bueno, es como la leyenda negra, básicamente, ¿no? ¿Por qué Barea está excluida de los debates televisivos o culturales del mundo woke, en este caso, ¿no? Pues evidentemente porque dice unas cosas que no son aceptadas por lo que es el oficialismo que se ha hecho, que vive a costa de esas mentiras. Por aquí, con García Lorca, pasa exactamente igual, ¿no? Si yo te dijera que el comandante Bardés, como acabo de decir, porque a mi espalda de donde estoy estaba el gobierno civil, o sea que la orden de detención vino a escasos 100 metros donde estoy, y el comandante Bardés, que es el que supuestamente dio esa orden, estaba ese día en Lanjarón, pues, y Lanjarón, evidentemente, en el año 36, no es como ahora, que tardan media hora. Allí había que ir en burro, ¿no? Básicamente tardaba 2 días. Y que Queipo de Llano se enfadó muchísimo y de hecho, uno de los que provocó el arresto se tuvo que salir por piernas de Granada, esconderse en Madrid, de Madrid irse a Estados Unidos, donde ha fallecido. Pues con eso te puedo contar que fue el instigador de la detención de García Lorca por su cuenta y riesgo, y aparte, bueno, ya de las tramas familiares de la época, pues está dicho casi todo, ¿no? Pero claro, eso no vende. Lo que vende es que era, y además que es cierto que Federico García Lorca estaba 3 días antes del alzamiento nacional en Madrid y se fue de Madrid precisamente porque la República lo tenían enfilado y le iban a dar matariles. Y se viene 3 días antes del alzamiento nacional con la excusa de que el 18 de julio precisamente San Federico era su santo y quería estar con la familia, pero la realidad era esa. Y bueno, y a lo largo de estos 50 años, pues no han vendido otra cosa. El problema, Ignacio, es cuando los niños estudian historia en el cine en vez de en las aulas. Ese es el problema. Vale, pues bueno, pues poco a poco se va desbaratando toda esa mentira y bueno, y me imagino yo que con el paso de los años llegaremos al punto al punto que no puede ser otro que la verdad, y la verdad es más o menos la que he contado, aunque tenga eso más conversación. Fijaros qué casualidad. Que la tendremos en esa invitación que acabamos de hacer. Pues fijaros qué casualidad, que yo no sabía que esto iba a discurrir por ahí, pero hace un par de días terminé de leer una tesis doctoral sobre la vida del general Campins, que era el comandante militar de Granada en esos días. Y es un personaje muy singular, que, en fin, que tuvo un destino trágico como tantas personas en aquellos años. Pero en fin, yo siempre he pensado que Gibson es un gran cóctel. Gibson es un gran cóctel, mucho mejor que historiador, claro. Sin duda alguna. Bueno, nosotros estamos en un escenario singular, importante. Esta mañana está por aquí, pues por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, en Fitur. Ignacio está donde está, pero el que está en el escenario más importante es José Fernández, en los estudios centrales y únicos de Radio Almería, que ahí sí es donde hay mucha gente que le gustaría estar en este momento. José, yo he empezado el programa diciendo que empieza a ser cada día ya casi imposible, y sin embargo al día siguiente lo vuelve a ser posible, que este gobierno socialcomunista se supere en indignidad. Querer colocar dentro de un paquete de medidas sus cositas para sus cosas comunistas y para sus chantajes independentistas, junto con, por ejemplo, las ayudas a la gente que lo ha perdido todo en la Dana, eso yo empiezo a intentar recordar y no termino de encontrar nada siquiera similar.
Con este gobierno no vale la pintada tradicional en todas las riadas en el Levante español. Hasta aquí llegaron las aguas, porque con la velocidad que emana indignidad el gobierno de Sánchez, el nivel se supera y lo crece con mucha rapidez. Vamos a ver, esto de meter en un decreto ómnibus unas cuestiones de interés general junto con los precios de las hipotecas políticas y personales, acuciantes hipotecas políticas y personales del presidente Sánchez, es una indignidad que en cualquier otro caso yo diría que insuperable, pero conociendo al percal, yo diré que es una más en la espiral de indignidad en la que se ha metido el gobierno, que no tiene más salida que seguir avanzando en esta senda que yo no sé hasta dónde nos va a llevar, pero ver nada más que la respuesta articulada y sincronizada del Partido Socialista y de las terminales mediáticas del Partido Socialista acusando al Partido Popular de no querer favorecer a los pensionistas ni a los vecinos afectados por las riadas de Valencia, pues refleja de nuevo el ambiente de indignidad que se ha establecido en torno a este gobierno. Si el gobierno tiene realmente interés por mejorar la vida de los ciudadanos de Valencia o por mejorar la calidad de vida de los pensionistas, que ponga esa votación fuera de otro tipo de votos, que lo vote individualmente cada cosa y ya verá cómo encontrará el voto favorable de muchos partidos. De hecho, y un detalle que ayer, viendo el otro día al ministro Bolaños cuando salía a dar un canutazo en el Congreso, decía, esto es el Partido Popular y otros. El Partido Popular y otros. Los otros son sus socios de gobierno, los pantumacas de Junts. Bueno, pero eso no se menciona, por temor, claro. Entonces, tratan de sacar un éxito político demonizando al Partido Popular. Pero fíjate, ha tocado muchas vertientes, Enrique José Fernández, y una de ellas que ha tocado de soslayo, a mí me parece de las más importantes. O sea, esto evidentemente es una operación perfectamente planificada. ¿Para qué? Pues para que efectivamente el Partido Popular, yo diría que hay un primer objetivo, que es intentar colar medidas que no le serían aprobadas si no van acompañadas de otras que parecen de urgente necesidad. Pero hay una segunda derivada y un segundo objetivo que yo creo que está también perfectamente planificado, que es, si se les ocurre votar en contra, entonces toda la maquinaria político-mediática del gobierno, todos los chiringuitos pagados, todas las televisiones subvencionadas y concedidas, entonces a decir, el Partido Popular y Vox no os quieren revalorizar las pensiones, no quieren ayudar a Valencia. Y ahora el Partido Popular y Vox, que ayer votaron unidos y que deben seguir unidos en esto, tienen un trabajo arduo, que es explicar, no señores, nosotros queremos revalorizar pensiones, nosotros queremos ayudar a Valencia, lo que no queremos es el resto del contenido, tráigase al Congreso por separado. Y el PP y Vox tienen que estar desde ayer, desde que salen del Congreso, incidiendo en esto, porque si no volverán a ver cómo les ganan la batalla. De hecho, según parece, el Partido Popular va a presentar una propuesta en el Congreso para revalorizar las pensiones, aparte que solo se vote eso, que también evidentemente yo creo que lo votaría hasta Junts. O sea, Junts también ha votado en contra porque ha dicho, ¿qué me estás contando? No me vas a colar todo lo que tú quieras en un decreto ómnibus, ¿no? Llamado así, que bueno, entiendo que es porque engloba todo. Pero bueno, esto de la ingeniería fiscal, ingeniería lo diré. Política, parlamentaria. La ingeniería parlamentaria del gobierno de España no es nuevo, lo viene practicando habitualmente. Y yo solamente quiero recordar un par de cuestiones que delatan a este gobierno. Si tanto le urge lo de Valencia, ¿por qué vas 5 días más tarde y dices si necesitan más recursos que los pidan? Cuando pudiste mandarlos de manera inmediata, porque más la ley dice... Le urge, es que esto fue en octubre, le urge, pero menos, ¿eh? Pero fíjate que él tenía los recursos y decía que se los tenían que pedir, lo cual es falso, porque el ejército puede acudir en rescate, en el caso de una catástrofe nacional, puede acudir, que era nacional, por cierto, porque también allí en Castilla-La Mancha, en Albacete también murieron personas, así que no... ¿Y en Málaga? Bueno, y en Málaga una persona también, efectivamente. En la Avenida de la Torre, concretamente, pues bueno, es decir, tú puedes coger y llevar al ejército allí sin que te lo pidan, lo dice la legislación, que puede ser tanto a instancias del propio gobierno como, bueno, pues si la Comunidad Valenciana te lo pide también. O sea, es decir, que en cualquier caso se enteraron perfectamente de lo que pasaba y no les dio la gana, y mientras la gente se debatía entre la vida y la muerte,
dijeron, pues si necesitan más recursos que los pidan, ¿no? Luego aparte también fue más, porque cuando quería aprobar sus presupuestos, ¿no? Su presupuesto socialcomunista, pues ahí también dijo, bueno, pues si tienen que llegar ayudas a Valencia, habrá que aprobarlo los presupuestos. O sea, se puede ser más miserable utilizar el dolor a las La víctimas, muerte. a la muerte directamente, ¿no? A la muerte de pues, más de 200 personas allí en Valencia y en otras partes de España también. Esos 7 que fueron allí en Albacete y ese uno que fue en Málaga. O sea, se puede ser más miserable para decir que las ayudas llegarán, pero habrá que aprobar los presupuestos. Es impresentable porque se puede hacer por decreto también. Además, se puede votar en el Congreso de forma individual. Todo esto demuestra, Ignacio, que demuestra algo que ya hemos dicho muchas veces, y es que este señor no tiene límites. Lo que no sé es por qué todavía hay tanta gente que no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta de que estamos gobernados por un miserable, por una persona que no tiene límites, por alguien al que le importa muy poco, no solo España, sino la miseria de los españoles. Y sí, sé que hay una parte de esos que no se quieren dar cuenta que están subvencionados y que viven de esto, pero a mí me da la impresión de que hay otra parte a la que no terminamos de explicárselo bien, Ignacio. Sí, no, el trilerismo de este gobierno, bueno, lo había explicado muy perfectamente vosotros, pero aparte de eso es que esta ley ómnibus lo que quiere hacer el gobierno es sustituirla por unos presupuestos generales que evidentemente son imposibles que salgan y lo que denota es cómo está atado el gobierno pues, a ese bloque progresista que dice el gobierno que conforma su gobierno, en el que, valga la redundancia, en el que figura un partido nacionalista vasco que tiene como lema Dios y fuero, que eso de progresista poco tiene, por ejemplo, o que tiene a Junts por Catalunya, que evidentemente es la derecha oligárquica de toda la vida de Cataluña. Esa ley ómnibus tendría que estar incluida en los presupuestos y de forma trilera y de forma absolutamente zafia lo han querido vender como si solamente comprendieran partidas para mejorar la vida de los españoles, entre muchas comillas, que es lo que suelen decir estos pseudoprogresistas cuando quieren vender su producto. A la pregunta tuya, pues evidentemente hay gente que sigue comprando el producto y bueno, pues ahí están, pero que en definitiva lo que sí es cierto que cada vez se lo compran menos y también es cierto que incluso lo estamos viendo en algunas redes sociales que están desapareciendo de esas redes sociales porque la gente se está dando cuenta y están viendo que efectivamente esos posicionamientos ideológicos a ultranza y vacíos pues evidentemente lo que nos trae son miseria y pobreza, que en definitiva es lo que ha traído el socialismo, no solamente a España. Bueno, España es que ha traído hasta guerras civiles, pero en cualquier caso el socialismo ideológico de este gobierno, que es el que compone comunistas, socialistas, etcétera, lo que trae es miseria, ruina y fuera de aquí pues tenemos otros países como pueden ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde no solamente eso, sino que además es muerte. Hay que ponerle pie a esta gente y yo creo que la gente se está dando cuenta, excepto, como tú bien dices, los voceros del régimen, los voceros en el que intentan vender de que si no suben las pensiones por culpa de que no se aprueba esa ley, pero como está claro que en una ley de este tipo no pueden meter el cederle un palacio parisino al PNV, que además es una absoluta ilegalidad, porque la ley de financiación de partidos políticos lo prohíbe, y esto es lo que han utilizado esa vía para financiar el Partido Nacionalista Vasco, claro, todas estas cosas salen más pronto que tarde, y el quererlo hacer de esta forma para tapar sus corruptelas, que es la segunda parte de todo esto, pues bueno, también la gente se está dando cuenta. Y no es cierto de que si queréis ayuda, pídela, sí, pues es que la han pedido, pero es que de los miles de millones que hay ya presupuestados en distintos boletines oficiales, pues resulta que le ha llegado a la población de Valencia poca y que han sido las instituciones privadas las que se han volcado
y han intentado sacar del atolladero que se encontraba la Comunidad Valenciana a golpe de su dinero particular, de dinero particular. El gobierno, bueno, es un gobierno guerra civilista, que lo único que pretende es enfrentarnos, y yo creo que está muy lejos de causar cualquier tipo de sensación positiva respecto al electorado, y ese es el miedo que tienen, porque si tanto que Ahora, dicen, ahora Claro, ahora hablaremos, si Ignacio, pudieran, de si los efectos. pudieran Perdona, ganar. José. Ahora hablaremos de los efectos, porque quiero hablar de eso, porque tenía previsto preguntaros y sobre el horizonte electoral o no que nos espera en el claro, año 2025. es el tema. Pero Es el para tema. rematar esto es que se ha entretenido Enrique, tiene ganas de contaros algunas de las cosas que pretendía este gobierno aprobar, ¿no? En el decreto ómnibus de ayer, ¿no? Vamos a citar a un medio de comunicación que evidentemente pues para el régimen sanchista será un pseudomedio. El Independiente dice lo siguiente, en fin, con el rechazo de este decreto se tumba la modificación de la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la ley de servicios de la sociedad de la información. Me voy a detener en la ley de servicios de la sociedad de la información, Claro. porque a estas, digamos que se le concedía la condición de coordinadora de servicios digitales para controlar el mercado único de servicios digitales vigente desde febrero del 2024. El decreto otorgaba la capacidad de inspección y sanción sobre operadores establecidos en España a los que se podrá exigir acceso a datos y sistemas algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos. En fin, vosotros qué Podríamos llamar diréis. decreto Maduro. José Fernández. Sí, es una censura. Esto antes, hace 80 años, lo hacían con un señor muy serio, vestido de negro, con un bigotito que iba por los cines diciendo esa secuencia me la corta y esta, y esta, y esta. Y la vedette tiene la falda muy recortada. La censura de toda la vida, pero ahora fíjate lo que ha dicho Enrique, qué bien suena y que dice, oye, qué cosa tan interesante están hablando. Bueno, si realmente el gobierno creyera las mentiras que paga con dinero todos los españoles a través del CIS de Tezanos, de esa creación, de ese embeleco, pues entonces habría convocado elecciones hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo va a hacer porque la pretendida mayoría social que apuntaba antes Ignacio es que no existe. Es una trola, otra más de las que tiene Sánchez. Bueno, Problema hablaba Ignacio, nosotros, ¿no? Del Partido Nacionalista Vasco, un claro, partido, por cierto, que celebra cada año el aniversario de la muerte de su fundador, de Sabino Arana, que decía que los españoles éramos maquetos de andares afeminados. sí, Y bueno, en fin, exactamente. Sí, evidentemente, y que además éramos medio tontos, medio lelos. y que no podíamos hacer bailes agarrados, que eso es una cosa que al vizcaíno Sí. A él le gustaba mucho. Y Y lo además de le encantaban las mujeres también, por cierto. Para él solo existían para hacerle feliz a él. el Se hablaba mucho RH, de el su... RH vasco que Pero, tenía, sí. vamos a ver si no pensáis vosotros, si no piensan nuestros oyentes, que la traición del PNV a Mariano Rajoy una semana después de haberle apoyado los presupuestos, de haberle cambiado el tema y darle la puñalada, no tiene un precio. Y anda que no es rentable un palacete en el centro de París. Ojo al dato, París bien vale una misa y París bien vale un palacete. Pero me gustaría dar un toque de menos, de rebajar el optimismo de los que piensan que se ha llegado a un extremo de disparate tal que es inaplazable que Sánchez disuelva esta legislatura. Venga, momento porra, venga, momento porra, José. Momento No, horizonte electoral. Ábrelo, ábrelo. mi pronóstico es que este tío va a aguantar hasta el final, porque está decidido a gobernar a toda costa. Pero no depende de él, ¿eh? Pero ya no Aunque depende de el él. precio sea no gobernar, como estamos viendo, porque si no puedes aprobar, no tienes presupuesto, no estás gobernando, pero se va a sostener. Se va a sostener como una garrapata. Bueno, pero ya ha dicho Junts que, en fin, que si ni siquiera le permite tramitar esa ley, bueno, esa proposición no de ley de la moción de confianza, simplemente tramitarla para que la gente, para que digamos que los diputados voten si la quieren o no la quieren. No es que en fin, no es que tenga que no es vinculante, no tiene que el señor Sánchez que convocar elecciones. Dice que si no la aprueban, que si no se tramita esa proposición no de ley de moción de confianza, que ellos tomarán otras determinaciones que no le van a gustar nada. Pero Y evidentemente, ¿a dónde van los señores del pan tumaca
si se convoca elecciones y hay una... Pues hay un golpe de efecto, hay un golpe de efecto que puede dar el señor Puigdemont, no por nada, sino porque él está viendo que en Cataluña se le fugan votos por la derecha, por el partido de Sílvia Orriols, el partido Alianza Cívica, debido a que esta señora, por ejemplo, Sílvia Orriols, no traga a Pedro Sánchez y, claro, Puigdemont está aguantando el gobierno de Pedro Sánchez y algunos de allí en Cataluña quieren hacerlo caer. Así que si no lo hace él, si él no demuestra que tiene esa capacidad de tumbar gobiernos, de que él es decisivo, porque ahora mismo está totalmente anulado con ese gobierno catalán compuesto por Esquerra Republicana de Cataluña y por el Partido Socialista Catalán, ¿no? Pues él se va a ver totalmente desdibujado. Entonces tiene la necesidad de dar un golpe de efecto. ¿Cuándo llegará? Bueno, pues cuando llegará cuando ya no le puedan sacar nada más, ¿no? Cuando el Supremo, perdón, el Constitucional de Pumpido pueda obrar la magia. Yo creo que Pedro y Carlos han entrado en una dinámica Pimpinela. Ninguna. Se pelean mucho, se pelean muchísimo, se gritan, se afean, se lo ponen, pero siguen actuando juntos. Porque si se separan se acaba el dúo y ya no hay Pimpinela. Claro. Pero le llevan tumbando. Antes de dar mi opinión, quiero conocer la de Ignacio para no condicionar. Yo no, bueno, yo doy la razón en algunos de los aspectos, pero efectivamente Alianza Catalana ahora mismo no tiene potestad ni mandato para sobre la política nacional. Es cierto que el primer mandato, hablando de mandatos constitucionales que tiene un gobierno, es aprobar unos presupuestos generales de Estado. Si de partida incluso ese mandato constitucional lo incumple reiteradamente, y no solo que incumple reiteradamente los presupuestos, sino que no saca leyes como acabamos de ver ayer del Congreso de los Diputados, pues evidentemente es un gobierno fallido. Yo lo que estoy viendo es que aquí tenemos gobierno de Sánchez, pues hasta que Puigdemont quiera, y como Puigdemont lo que le interesa es sacar sus castañas del fuego y su amnistía, yo creo que mientras que el otro le ponga el caramelo y este se lo trague, vamos a tener gobierno... El caso es que ha dicho ya el señor Puigdemont que no se fía en absoluto del señor Sánchez. Pero vamos a ver, si es que no se fíe. Ignacio, ¿y cuándo llega la amnistía? Porque no llega nunca, y en algún momento este señor entenderá que es que no va a haber amnistía. Es que no va a haber amnistía. Está esperando la resolución de ese constitucional de Conde Pumpido, pero veremos a ver. Igual ni siquiera Conde Pumpido puede obrar la magia. No, yo creo que no. Yo creo que ahí ya se ha pasado de frenada al gobierno y eso no lo va a sacar, con lo cual creo que sí, que efectivamente la posibilidad última de cuando el Constitucional dictamine, si es que dictamina, y si no, pues después del verano yo creo que en Moncloa ya se estarán planteando qué posibilidades tienen de adelantar unas elecciones, porque si se adelantan las elecciones, evidentemente que es una potestad del presidente, es porque las encuestas se le dan para la posibilidad de ganarla. Y si no, evidentemente la moción de censura yo no la veo, porque Junts hoy por hoy no va a firmar ninguna moción de censura mientras pueda obtener del gobierno lo que está obteniendo. Y el problema es que ya no tiene mucho más que obtener. Bueno, Ignacio, sí, pero le pone sus caramelitos, le pone su sí, pero se acabarán cansando. Es posible que se acaben cansando, y además hay otra cuestión que tenéis que tener en cuenta, que Podemos va por otro lado. Podemos está deseando que el gobierno de Sánchez caiga, presentarse a las elecciones y barrer a Sumar. La ventaja que tenemos ahora mismo actualmente en política respecto a los que evidentemente queremos un cambio de político en este país es que en el propio gobierno tienen unas peleas entre ellos increíbles. Los demás con lo de Podemos, los del PNV con Bildu, los de Junts entre ellos mismos, ¿no? O sea que hay un revolotum que evidentemente eso no beneficia para hacer política. Y fíjate además que Podemos, lo que quería explicar yo era que Podemos está pidiendo cosas que el gobierno no puede cumplir. Por ejemplo, en fin, tiene que ver con la guerra en Palestina también, ¿no? Sí. Ahí el gobierno no tiene... Pero yo, José, a propósito de lo que tú decías, yo me quiero centrar especialmente en la postura de Podemos. Es decir, llega un momento en que Podemos es un partido no de centro-derechas, es un partido de derechas. Un partido que tiene que explicarle a su electorado que está apoyando a un gobierno socialcomunista y que lo está apoyando, primero,
porque le han prometido una amnistía y, en segundo lugar, porque le han prometido que va a haber un referéndum de autodeterminación. Y pasan los meses, y pasan los años, y no llega la amnistía, y no llega el referéndum de autodeterminación. Y entiendo yo que alguien con un mínimo de vida inteligente en ese partido, en Juntos por Cataluña, se preguntará: oye, ¿y esto no nos va a terminar pasando factura? Porque ni hay amnistía, ni hay referéndum, y seguimos apoyando a los socialistas cuando nuestra base electoral no es socialista. Yo creo que en algún momento alguien tiene que pensar eso, ¿no? Evidentemente, el planteamiento que estás haciendo acerca de la postura de Junts pues, obedece a unos criterios, a unas coordenadas de lógica. El problema es que la política en España, y por supuesto incluyo a Cataluña dentro de España, ha dejado hace mucho tiempo de regirse por unos criterios de lógica. Es decir, la situación política de España en estos momentos, si se trasladara a nuestros países, a los países de nuestro entorno más cercano, habría provocado, sin duda, hace ya mucho tiempo, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Es decir, en estos momentos la política española depende del criterio de un partido de un delincuente. Puigdemont es un delincuente al que el presidente del gobierno, el día antes de celebrarse las elecciones, prometió a todos los españoles que iba a traer de vuelta a España para presentarlo a la justicia. Y lo que hace el presidente del gobierno es presentarle a sus enviados que, postrados y genuflexos, tratan de conseguir de él plazo y más plazo para seguir trabajando juntos. Esto es, bueno, esto es así. Jun, como dice la señora Montero, que por cierto, Junts, ¿no? Había un boxeador en Almería, se llamaba Jun Pascual, ¿no? La señora Montero, por cierto, que ha venido aquí a Fitur, ¿eh? Sí, sí, muy aclamada, muy aclamada. Muy aclamada por todo el mundo, claro. Hay un detalle respecto. Le han saludado dos esta mañana. Ayer se anunció que el presidente Feijóo iba a tener una foto de familia en el stand de Andalucía, con alcaldes, con cargos, la típica foto de familia en estos casos. De alguna manera, la noticia llegó al entorno de María Jesús Montero, que esta mañana anunció que iba a tener una visita fugaz al stand de Andalucía para aprovechar el rebufo y el movimiento de gente para tratar de vender que Andalucía y todos los expositores, el sector turístico andaluz está deseando tener cerca a la gran Chiqui Montero porque ella es una referencia para el futuro del turismo andaluz. Bueno, quiero introducir otro tema, pero antes dos cosas. Hay que solucionar algún sonido que se nos está metiendo por ahí, hay que cortarlo, a ver si lo solucionamos. Y mientras tanto, pues quiero que hablemos un poquito de turismo. Escuchamos y a la vuelta ya tenemos ese sonido solucionado. Turismo de proximidad. En los próximos minutos proponemos a los malagueños, granadinos, almerienses y jienenses motivos para hacer turismo de proximidad en estas 4 provincias, con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente, ya lo ves, dentro de la tertulia Haciendo Amigos Andalucía tenemos un huequecito para invitar a la gente a que hagan turismo de proximidad, que, bueno, los malagueños, como decía la cabecera, los granadinos, los jienenses y los almerienses, pues visiten esas 4 provincias en lugar de hacerse planteamientos así de visitar a sitios muy lejanos, que se pierde mucho tiempo, y luego al final te encuentras cosas o iguales o incluso peores de lo que tienes aquí cerquita. Y hoy vamos a hablar de Almería y vamos a hablar de gastronomía, porque ha crecido enormemente Almería a nivel gastronómico. Fue capital gastronómica española hace algunos años. Y bueno, voy a hacerlo con mi buen amigo, el presidente de la Asociación de Hosteleros, al que yo siempre cariñosamente llamo Pedro Sánchez el Bueno. Pedro Sánchez Fortún. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo una vez más. Y hoy pues nos están escuchando en Málaga, en Granada, en Jaén, aparte de en Almería. Así que el objetivo de esta entrevista es que le contemos a toda esa gente por qué hay que venir a Almería a hacer turismo gastronómico. Pues la verdad es que porque tenemos un producto de cercanía de primera calidad. Tenemos este mar Mediterráneo que también baña algunas de las provincias a las que nos estamos dirigiendo, pero que tenemos ese mar de Alborán que es
un manjar que hay en los mares y que nos da cada día esa gamba roja que disfrutamos en nuestros establecimientos, ese oro rojo del mar. Tenemos, como dice muchas veces el presidente de la Diputación de Almería, tenemos las 4 estaciones del año, desde el mar, pasando por el único desierto reconocido como tal de Europa, hasta llegar a Alcalar Alto, donde tenemos la nieve. Tenemos una gastronomía excepcional para poder venir a Almería, para poder degustarla, y ya te digo, esos productos de kilómetro cero que también sabemos hacer nuestros agricultores, nuestros pescadores, y que nosotros los ponemos también en las mesas para que lo puedan degustar. Bueno, yo decía hace un momento que la gastronomía almeriense ha crecido mucho. Es verdad que, bueno, la gastronomía en general se ha convertido casi en una ciencia de constante y más de masía, evolución, nuevas fórmulas, nuevos formatos, mucho contacto con el público para testar las demandas de por dónde van esas demandas de la clientela. Y en Almería es verdad que, y vosotros desde Asal seguro que esto lo tenéis muy medida y en calidad, ¿no? Con propuestas de todo tipo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos evolucionado en los últimos años. Como tú comentabas antes, a partir de esa capitalidad gastronómica que tuvimos el honor de 2019, la gastronomía pegó un salto cualitativo y cuantitativo. Hemos crecido en número de bares, en número de restaurantes, en propuestas que ponemos encima de las mesas, ya te digo, con ese producto de cercanía, esa cocina fusión que hoy en día tanto se demanda. Y la verdad que gastronómicamente hablando, Almería es un referente en el sur de España. Bueno, en Almería hay un elemento gastronómico que sigue funcionando de una manera muy singular, que es la tapa, lo que conocemos como la tapa, lo que en el norte de España conocen como el pincho. Es verdad que aquí hay una larga tradición y hay un debate social sobre ello, no hay que ocultarlo, sobre la tapa, sobre qué pasa con la tapa, porque bueno, la tapa tradicional de Almería, esa que se ponía y se sigue poniendo en muchos sitios, pues como complemento a la bebida que cada uno se pide cuando va de tapas, cuando va de pinchos, pues se ha unido una creciente consolidación de un segundo formato de tapas, que es pues la tapa con suplemento, que le llamamos aquí, la tapa que se cobra aparte de la bebida, pero que es ya casi como una creación culinaria, ¿no? Es un plato en toda regla, pero en un formato a lo mejor un poquito más reducido. Y todo eso convive con la proliferación del restaurante típico, pues con su carta, con sus creaciones, con sus sugerencias, etcétera. Yo creo que la manera de convivir las 3 opciones está siendo bastante natural, ¿no? Sí, es una opción que tenemos precisamente para el que venga a Almería puede disfrutar precisamente de esa variedad gastronómica que ofrecemos, esas tapas de cortesía que tú comentabas y que tradicionalmente se incluían con el precio de la bebida, pues han ido evolucionando precisamente a platos en miniatura, porque realmente son platos de elaboraciones, como tú has dicho, de alta cocina, pero llevada a la miniatura para que puedas probar muchas elaboraciones en diferentes platos y que no te canses de comerte un solo plato. Realmente lo que estamos dándole al cliente es las opciones de que puedan comer rico, variado y barato, porque al final el comer de tapa y el comer de platos al centro y de raciones pues es bastante más económico que sentarte a comer un menú de degustación a la carta que se puede ir. Bueno, yo realmente comentabas un poco la amplia variedad del producto, porque Almería es una provincia con mar, donde se trabaja, donde hay puertos pesqueros, donde hay algunos pues de las grandes joyas del mar, como puede ser la gamba. Siempre se habla de la gamba roja de Garrucha, pero se habla también del gallo Pedro, es decir, delicias del mar muy típicas de Almería. Pero acaso, bueno, también es en la huerta de Europa, es decir, aquí se trabaja mucho la cocina de vegetales. Pero quizá esa condición ecléctica de Almería, donde tienes pues montañas, donde nieva, donde tienes desierto, donde tienes mar, donde tienes 2 parques naturales, uno marítimo y otro de interior, donde tienes pues grandes sierras, es decir, hay un poco de todo en Almería. Esto que decías, ¿no? Que en Almería en media hora se pasa de la nieve al mar, de esquiar sobre nieve y hacer esquí acuático. Pues yo creo que eso nos lo hemos llevado también a la cocina y a la oferta gastronómica, y aquí
también se comen excepcionales carnes, hay magníficos quesos, es decir, hay un poco de todo, ¿no? No hay una cocina, pues a lo mejor únicamente marítima, como podría corresponder a una zona costera, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una variedad gastronómica muy importante, como tú bien decías, esas hortalizas que se cultivan en esos invernaderos solares de nuestra provincia y que con ellos exportamos salud a toda Europa, el mar Mediterráneo que nos baña, que nos da una serie de especies marinas que son muy apreciadas en la gastronomía y en la alta gastronomía, y como tú dices también tenemos carnes, tenemos unos productos de primera calidad y unas elaboraciones que hacen también nuestras empresas para ponerlo encima de la mesa y poder ofrecer platos muy variados con productos de kilómetro cero, porque aquí sí realmente es todo kilómetro cero, y ya te digo, producto fresco, natural, y que ofrece, pues como te he comentado, salud a toda Europa. Y yo te voy a hacer una última pregunta. Empezaba la entrevista hablando de turismo gastronómico. Cuando se habla de turismo gastronómico, pues se nos vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Pues la gente pues habla de ir a comer muy bien al País Vasco, pues luego ya en cosas más concretas pues se habla de ir a comer marisco a Galicia, a comer cochinillo a Segovia. ¿Almería está en condiciones ahora mismo de ser un destino turístico gastronómico? Es decir, ¿tenemos ya argumentos para decir la gente tiene que venir aquí a comer? Tenemos argumentos, tenemos productos, tenemos manos que trabajan ese producto conmigo y con cariño en la cocina para ponerlo encima de la mesa, y creo que podemos competir perfectamente con esos destinos gastronómicos que he hablado hace un momento, y con unos productos que se dan en nuestro mar, en nuestra tierra, y que son únicos y que en todo el mundo son valorados como productos de primera, excepcionales, para poder degustarlos en los platos, ya te digo, de los restaurantes más afamados, porque las mejores, o las gambas de Almería, se exportan también a todos los mejores restaurantes, a todas las estrellas Michelin, que en ese producto que nosotros lo tenemos de forma natural y a diario en nuestras cocinas, y ya te digo, todas las hortalizas que también tienen un desarrollo muy, muy importante dentro de la cocina y de esos restaurantes de primer renombre, y esos que tenemos aquí en Almería, donde lo puedes degustar diariamente, tanto en forma de tapa como en forma de plato. Querido Pedro, encantado de hablar contigo y encantado de que tu voz, la voz de la gastronomía y de la hostelería almeriense, llegue a nuestras provincias, a las provincias cercanas a Almería, a Málaga, Granada y Jaén. Un abrazo muy, muy fuerte y a seguir haciéndonos disfrutar por el paladar. Y un abrazo para ti, Víctor, también, y decirle a todos estos oyentes que nos están escuchando en nuestras provincias limítrofes, que Almería también es la ciudad de las dos lágrimas. Lloras cuando te dicen que tienes que venir, pero lloras cuando te tienes que ir. Es una ciudad, es una provincia por descubrir, y que vengan y que repetirán seguro. Abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, Víctor. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Recto final de nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía de hoy, pero yo no puedo dejar pasar esta tertulia, la primera que hacemos después de la toma de posesión de Donald Trump. Que bueno, alguien dirá, bueno, esto es una tertulia andaluza, una tertulia española, una tertulia internacional. Bueno, hay mucha gente ahora mismo interesada en vender la imagen de que la llegada a la presidencia del gobierno norteamericano de Donald Trump pues va a ser una hecatombe, un apocalipsis mundial, pero también española. Y desde luego hay algunas reminiscencias y algunas repercusiones de todo esto que están siendo, francamente, entre lo cómico y lo dramático. Bueno, ya sabemos que el presidente de los Estados Unidos en su primer encuentro con periodistas en el despacho Oval ha calificado a España como BRIC, como uno de estos países emergentes, y cada vez está más claro que no lo ha hecho por ningún error, sino
sabiendo muy bien lo que decía. Pero claro, cuando el presidente del gobierno de España es un presidente que habla de tecnocasta despreciativamente hablando para referirse a algunos de los socios estratégicos del nuevo gobierno de Estados Unidos, en concreto a los empresarios tecnológicos que rodean al presidente Trump, pues lógicamente no parece que Trump vaya a intentar esquivar ese charco, sino que se va a meter con las botas de agua puestas en él. Y cuando, en fin, resulta que España tiene un gobierno socialista con una parte comunista y en la que además se dedica a criticar las políticas que quiere implantar Donald Trump, pues evidentemente esto va a tener su repercusión. Yo asustado no estoy, pero sí que es verdad, por cierto, que Donald Trump el otro día se mete en un despacho con periodistas para que le pregunten lo que le dé la gana. Hombre, no estaría mal que el gobierno español también aprendiera de eso. Pero sí que es verdad, Ignacio, que parece que las relaciones con Estados Unidos van a ser complicadas mientras nosotros tengamos un gobierno socialista y sobre todo un gobierno tan torpe como este. Sí, no cabe la menor duda, pero no solamente de socialistas, sino es que cuando tú te pones como abanderado de repúblicas bananeras comunistas, como puede ser de Venezuela o puede ser de Nicaragua o incluso ahora México también se ha metido para hacer un frente común contra Donald Trump, aparte de cómico, pues lógicamente va a traer las consecuencias que va a traer de cara pues, a lo que son la política económica y internacional de España con Estados Unidos. El veto de productos españoles por parte de los Estados Unidos no es una cosa nueva. O sea, el anterior presidente americano, Biden, ha tenido aranceles muchísimos productos españoles, con lo cual ahora que se rasgan las vestiduras porque dice que puede mantener o incluso incrementar esos vetos, pues evidentemente con las consecuencias que puede traer no son nada positivas, pero lo que sí es cierto es que Pedro Sánchez va haciendo amigos entre muchas comillas, con respecto a lo que son los países que no son de su entorno político, ¿no? Si tú estás apoyando a la narcodictadura, si tú estás apoyando a terroristas en Oriente Próximo, pues evidentemente que son enemigos declarados de la política norteamericana, pues lo lógico es que Trump no quiera contar contigo. Ya le pasó a Zapatero, ¿no? Con aquel desplante que hubo en uno de los desfiles nacionales al pasar la bandera americana, que no se levantó, y eso tuvo sus consecuencias. O sea que aquí cualquier historia, cualquier feo que se le pueda hacer a una superpotencia, pues lógicamente esa superpotencia va a intentar pues, remediarlo con las posibilidades que tienen ellos, pues de que no son amigos. O sea, si tú ya de partida no eres amigo mío, pues evidentemente yo a ti no te voy a tratar como un amigo, pues, y te pondrás a la cola de los países que sí son amigos nuestros. Es una torpeza por esta parte el que se puedan hacer cosas así de este tipo, y porque evidentemente en la ideología muchas veces en un país como el nuestro tiene que estar por debajo de los intereses de la nación, pero como hemos visto en esto y como vemos en muchísimos de los acontecimientos últimos que estamos teniendo, pues no impera el interés general, impera el interés del partido, impera el interés del presidente del gobierno y de seguir en la Moncloa. Es, en definitiva, el fin último que tiene este gobierno socialcomunista. José, te iba a dar la palabra a ti, pero casi prefiero que cierres tú, porque es que te va a contar, y seguramente te va a interesar, Enrique, una noticia importante de alcance, que además está publicando en este momento un medio muy serio, de los que al presidente del gobierno le parecen un medio serio y riguroso. Bueno, pues la Sexta titula con Sánchez se postula para liderar una batalla mundial contra la tecnocasta que arropa a Trump. Y yo lo que me pregunto es una cosa. Voy a decirlo muy rápido. Yo solamente me pregunto si se postula para dar la batalla contra Trump ahora o cuando el señor Trump cogió allá por el año 2019 y lo mandó a sentarse, no sé si os acordáis de esa imagen, que él quería saludarlo, el señor Sánchez quería saludar al señor Trump, y el señor Trump le dijo, nada, tú siéntate ahí. Y luego además quiero decir otra cosa, respecto a la tecnocasta, que hace referencia este medio tan amigo del gobierno.
¿Tecnocasta se refiere también a aquella que va al foro de Davos, donde van millonarios que impulsan esa Agenda 2030, esa Agenda 2030 que dice que en 2030 no tendrás nada y serás feliz? Bueno, o eso... Esos millonarios que van allí, ¿no? O eso, o el jet privado, por cierto, muy progres. O a las empresas tecnológicas españolas, cuyo Consejo de Administración acaba de modificar a su antojo el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, Pedro I, el falso Pedro Chapote, nombrando tanto al presidente de Telefónica como al de Indra. José Fernández. Sí, tengo mucho interés por ver si Pedro Sánchez va a intentar hacer la misma dimisión física al presidente de los... Tenemos espontáneo, me ha recordado un poco a lo de que te vote Chapote, ¿eh? Esto empieza a suceder con Daniel Espadafort, que te vote Chapote. Que te vote Chapote, efectivamente. José Fernández. Pero esto es la radio en directo. Encantado. Muchas gracias. A mí me gustaría saber si Pedro Sánchez va a tener la misma estrategia de aproximación personal al presidente Trump que tuvo con el prostático Biden cuando le abordó 30 segundos camino al baño y luego relató durante 3 o 4 minutos todo lo que habían intercambiado en la conversación. No sé si el carácter de Trump estará para dejar que se le acerque un señor a intentar cortarle su vida sin que tenga una respuesta incluso física. ¿Cortarle su vida o cortarle su orinada? Tú fíjate, que le pregunten a Stormy Daniels. Bueno, yo no sé si como están diciendo desde el entorno de Trump, especialmente por el histriónico, brillantísimo empresario, pero histriónico Elon Musk, si la llegada de Trump por segunda vez al poder en los Estados Unidos va a suponer un cambio de paradigma mundial, es decir, si va a suponer finalmente el cambio de modelo global que hemos conocido, el que hemos estudiado y en el que nos hemos criado, que es el que nace, el orden mundial que nace a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí, que va por ahí el tema. Pero en todo caso, si es verdad que se va a producir un nuevo orden mundial, que eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que mientras esté Pedro Sánchez en el gobierno, España va a estar en el lado contrario, en el lado equivocado a ese cambio. Esperemos que en fin, la política norteamericana a mí me queda muy lejos. Yo no lo habría tenido difícil para votar en estas elecciones, pero me queda muy cerca la de España. Ojalá esto que estamos viviendo ahora mismo en España tenga los días contados. Nos tenemos que ir con esta tertulia que ha tenido de todo, hasta espontáneo, ¡qué maravilla! Ignacio Un saludo. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la semana que viene. Daniel, hasta luego. Muchas gracias, José Fernández. Enseguida estaremos por allí. Y bueno, Enrique Caribel, muchas gracias como siempre y gracias por haber venido al set de ese radio. Tú estabas en el de Radio Málaga, al set de Radio Andalucía para esta tertulia sin complejos haciendo amigos. Es un placer estar aquí como siempre. Queda abierta la invitación para hacerlo aquí cuando queráis. Perfecto, estaremos detrás de ella, muy pendientes. ¡Que nos vamos! Tertulia haciendo amigos Andalucía en el Radio Málaga, Granada, Almería y Jaén. Y recuerden, hagan turismo de proximidad. 4 provincias llenas de maravillas que visitar. La semana que viene más. Adiós. Adiós, buenas tardes. Vamos a echarnos los Ignacio, vamos.